Entonces, bien, chicos, recuerden que esto en ningún momento intenta hacer una asesoría ni nada por el estilo, porque vuelvo y les recalco, yo les explico a ustedes dónde podría ser una buena oportunidad, pues ustedes no saben si yo la tomo o no la tomo, y si la tomo no saben cómo la gestiono, ¿sí? Yo soy de las personas que va a muerte a take profit o a stop loss, pero como les comparto y ustedes que, o los que ya me conocen desde hace un tiempo, saben que yo voy muy apegado a lo actual, a la actualidad, a lo que está detrás del mercado, ¿sí? Y si hay un fundamento para poder cerrar la orden o simplemente no hacerle caso, en este caso al gráfico, pues tomo decisiones distintas, cambio de opinión y yo no estoy publicando videos todos los días, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso, ¿cuál podría ser ideal, perdón, para el petróleo? Vuelvo y les digo, tendría que actualizarme de cómo cerró la semana y cómo va a aperturar, por ejemplo, por lo menos en la parte geopolítica, porque en la parte macroeconómica tenemos un decrecimiento estadounidense de libro. ¿Quieren verlo? A ver si sale. A ver si lo tengo por acá. Acá está. Bien. Entonces, bueno. Bueno, tenemos un PIB anualizado de... Ay, basta. Eso. Listo, PIB per cápita 21.342, pero esto lo debemos ver con el histórico, cómo está el crecimiento del PIB trimestral, anual, mensual, ¿sí? Si está en decrecimiento, ¿sí? Si está creciendo, si está estancado. Bien, y hasta el momento, pues el crecimiento de los Estados Unidos es de estancamiento, incluso de crecimiento. Acá los datos parece ser que no se han actualizado, o bueno, sí, perdón, sí, vean primer trimestre de 2025, PIB trimestral 7.121.000, sí, o bueno, 7.000 millones prácticamente, bien, pero están en negativo del menos 0.1% en el valor del PIB trimestral, sí, manteniéndose todavía en el bar anual PIB, sí, anual, sí, del 2.1%, pero los últimos datos fueron negativos. Vamos a verlo, veámoslo en Investing, que es un poquito más sencillo de explicarlo. Miren, para ver los históricos y vuelvo y le recargo de esa manera, pues alinearlo con lo técnico, ¿sí? De esa manera lo aprendí a hacer yo, chicos. Bien, por eso les digo que yo no solamente me baso en los datos. Bien, listo. Entonces, fíjense, que tenemos por lo menos desde el último trimestre del 2024. El último trimestre de 2024 termina prácticamente acá, en marzo. En marzo, los dos primeros son preliminares para saber cómo le fue al otro mes, y el último mes, que es el tercero, ya es el definitivo. Sí, por eso por eso el mercado funciona en base también a expectativas. ¿Sí? Cuando hay expectativas muy positivas, por ejemplo, con el SP 500, ¿sí? Que en parte también hay que ver la impresión de dinero todavía que existe en la bolsa, pues lo hace subir, porque el inversor es optimista en relación a lo que espera, y cuando suceden los datos reales, como por ejemplo esto, ¿sí? O vamos a verlo, miren, este. La economía de los Estados Unidos en el tercer trimestre del año 2024 ya era definitivo, estaba en el 3.1%, estaba en el 3%, se esperaba una caída del 2.8% y creció al 3.1%, o sea, dio una noticia positiva, mientras que los inversores estaban pesimistas. ¿Sí? Entonces eso es una reacción positiva y en general el dólar y las bolsas suelen subir. ¿Sí? Después, para el preliminar del cuarto trimestre, vean, ¿sí? Entonces se calcula en enero, febrero, y el definitivo es en marzo, porque es trimestral. Bien, entonces miren, del 3.1 se esperaba una caída del 2.7. ¿Qué sucede? 2.3. Boom. Es un golpe directo en el dólar americano. Vamos a verlo de todas maneras, o incluso en el petróleo. Vamos a verlo ya que estamos viendo el petróleo. El dato salió el 30 de enero del 2025. 30 de enero del 2025. ¿Sí? ¿Cómo lo hubiéramos utilizado? 30 de enero del 2025. Por acá está. Aquí sale el dato. 30 de enero del 2025. Y el petróleo cae. Miren. Incluso con el dato, porque el dato es en la mañana, sube. Esto es muy interesante con respecto al funcionamiento de los datos y ya se los he explicado en varias ocasiones. Por teoría debería caer, pero sube.
Es bastante interesante, un poquito complejo de explicar. Voy a intentar inventar algo así chévere para podérselos explicar bien, porque sería muy bueno hacer un backtesting con respecto a esa metodología o a esa interacción que tienen los mercados frente a datos optimistas o negativos. Sí, porque miren, cualquier analista dice, uy, cae 2.7, entonces vamos a empezar a vender y demás, y cuando resulta que es más negativo de lo que se espera incluso, el mercado tiende a subir, pero después se reacomoda o tiene una reacción fuerte hacia su dirección, ¿sí? Es muy variable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, 30 de enero el mercado sube, miren, incluso sube durante el 30 de enero el mercado cae un poquito, durante la mañana, ese dato es durante la mañana, el mercado cae un poquito, se recupera. Si ven, el dato fue horrible y el petróleo subió. ¿Por qué fue horrible para el petróleo? Porque marca una ralentización de la primera potencia del mundo, ¿sí? Entonces, menos consumo, menores precios. El petróleo baja, se lleva a todos esos vendedores, ¿sí? Y ahí sí, sigue su dirección. Bien. Pero entonces podemos estar, vamos a decirlo de esta manera, entre comillas, apostando todavía por un petróleo todavía a la baja, ¿sí? Solamente por estos datos, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es el siguiente? El siguiente es para junio. Junio va a ser el siguiente trimestre de los Estados Unidos. Del 2.4, el primer dato preliminar del primer trimestre del año, ¿sí? Empieza en abril, miren. Del 2.4 al 0.2 cayó al menos 0.3. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona en el mercado. Eso fue el 30 de abril, hace poco. 30 de abril, aquí. Esperen, 30 de abril. El dato sale acá. Esto es Nueva York. La apertura de Nueva York. El dato sale siempre a las 9 de la mañana. Sí, 9 de la mañana, 7 y media de la mañana, perdón. Acá. Miren. Sale el dato y el mercado se desplomó. Ven. El 2.4, 0.2 menos 0.3. El mercado del petróleo se desploma. Eso suele suceder cuando es peor de lo esperado. Bueno, vuelvo y les digo, es muy variable. Si los datos son complicados a veces de interpretar. ¿Sí? O no los datos como tal, sino la reacción que tienen los mercados frente a los mismos. Cuando un inversor está esperando algo con los datos, sucede totalmente lo en el mercado accionario se ve. Sí, por eso es que, por ejemplo, profesores como Fernando recomiendan siempre leer los earnings. Nuestra profesión es de leer, chicos, y si les da flojera leer, esto no es para ustedes, lo lamento mucho. Pero a mí una vez me dijeron también la verdad en la cara y duele, pero nos hace caer en cuenta si realmente lo que estamos haciendo es para el resto de nuestras vidas, ¿sí? Como profesión, como pasión, ¿sí? Porque si ustedes vienen solo por dinero, créanme que el mismo mercado les va a enseñar que tienen que desarrollarse como personas si quiere que el mercado les pague y tienen que entenderlo bien. De lo contrario, es muy difícil que logren consistencia. Pueden un año, listo, un año es un buen tiempo, pero el otro año, chao del mercado, quedar traumados y dejar la carrera. Entonces es mejor pararse ahora y decir, esto es para mí, entiendo bien lo que estoy haciendo, ¿sí? Tengo el tiempo, tengo la disposición, porque el tiempo se saca de leer los datos, de entender bien. ¿Qué pasa? Vuelvo y les digo, en el mercado accionario siempre, digamos, pasa algo que se supone debería ser negativo en las acciones y las acciones suben, ¿sí? Y después corrigen porque los earnings interpretan otra cosa, cosas por el estilo. Bueno, entonces bien, dejaríamos, volviendo al petróleo y volviendo, por ejemplo, a los datos de PIB y demás y el por qué se seguiría, digamos, apuntando a un petróleo bajista, aquí hubiera sido la venta. Ahí, listo. Tiene fundamentos fundamentales a nivel de macroeconomía y técnicos, ¿sí? A nivel de chartismo. Tiene cosas en contra como la geopolítica. Estaríamos trabajando con un stop loss de 130 pips y con un take profit de 260. Recuerden que un stop alto también refleja o se traduce en mayor exposición del mercado, ¿sí? Este sería el siguiente objetivo. Vamos a ver si a nivel áureo tiene posibilidades, matemáticamente hablando, de regresar a ese nivel. No, hubiera sido genial que esa onda inversa que hubiera dibujado no hubiera dado el nivel de los $57 por barril, porque es ahí donde lo vemos. En H1, sí, estos son fractales, al ojo. Esto ya es el ojo clínico que le dicen. Tampoco lo tiene, si ven, no estoy buscando excusas para buscar este punto. No, por lo menos a nivel del sistema áureo, porque está todo dado. ¿Sí?
faltan los $59 por barril, entonces posiblemente lo den la siguiente jornada. Ahí sería la venta del petróleo. ¿Sí? Si me vuelve a superar el máximo de los $60 por barril, según la contundencia con la que lo haga, consideraría que el precio va a seguir en su rango. ¿Sí? Continuaría en su rango, miren. Y podría sacar a los que están vendidos, cubrir este imbalance y volver a caer. ¿Por qué? Porque estamos en un rango del mediano plazo, lo que hace difícil tradear la subestructura H1, que es en donde yo entro, en donde yo realizo mis ideas, mis entradas, ejecuto. Bien. Ahora, fíjense cómo, por ejemplo, a lo que me refiero con la bolsa. Miren, aunque pues tuvo una corrección interesante y se encuentra ahorita en estos momentos en una estructura bajista, me baso más en el H4, realmente, en este último impulso. Impulso, perdón, impulso, retroceso, todavía no hay un rompimiento. El precio puede con facilidad volver a recuperar esa senda alcista. ¿Sí? Pero iremos viendo qué se espera para la otra semana. Bien, a nivel de estructura H1, vean, yo había entrado en compra acá y se los compartí por el canal de Telegram. ¿Sí? Yo les dije, demos una compra. Juli dijo, no me gusta la caída que traes, ¿verdad? Venía como un avión. ¿Sí? Último dato que salió, PCE, bueno, un nivel de consumo saludable. ¿Cómo se podría interpretar que la Reserva Federal tenga dos opciones? O mantener tipos de interés, que todavía se descuenta con una alta probabilidad de que así va a ser en la siguiente reunión de junio, en 17 días, miren, con un 97.8% de probabilidades que se mantengan en el 4,5, 4,25, lo que podríamos entonces decir que no le gustó a la bolsa, ¿no? Porque es que en junio se tiene que reanudar la deuda estadounidense, chicos, con tipos de interés que no se veían desde hace 40 años y una deuda que sobrepasa los 30 trillones de dólares, con bonos del tesoro a 30 años, ¿sí? Que es donde la gente prefiere tenerlos para no tener volatilidad, que no perdían el 5%. Recuerden, mayor rentabilidad en los bonos, menor valor de los mismos. Menor rentabilidad de los bonos, mayor valor en los mismos. ¿Sí? Es como la confianza que existe en el endeudamiento de Estados Unidos en este caso, que si piden mayor rentabilidad es porque les cuesta más devolver el dinero en ese plazo, ¿sí? O sea, se genera más desconfianza. Es como si yo les llegara y les dijera, yo fuera una persona muy poco confiable, ¿sí? Le dijera, no sé, Juli, préstame $1,000,000, yo te los voy a pagar en 30 años con un interés de, por ejemplo, en este caso, el 5%. Tú me dices, ¿por qué estás dando tanto interés? Y yo digo, porque es que no tengo tanta seguridad de dárselos. ¿Sí ves? Entonces la gente, bueno, dice, bueno, todo a 30 años se puede arreglar. Listo, perfecto. Yo sé, entiendo que en un periodo de 30 años puedo pagar mi deuda. ¿Sí? O esta persona me puede pagar la deuda, entonces, bueno, confiemos. Pero si esto se sigue extralimitando, quiere decir que eso puede ser bastante peligroso en la confianza. Ahí entran los credit default swaps y demás. Bien, lo que marca también la famosa inversión de curvas y demás, cuando los bonos del tesoro a corto plazo entregan mayor rentabilidad que los de largo plazo, por lo mismo que les acabé de comentar. Bueno, es un tema bastante extenso, ¿sí? Pero entonces se aplica, por ejemplo, en este caso, a la bolsa. Menor rentabilidad, entonces eso es positivo. En este caso caería la renta fija, caería el dólar y los inversores se trasladarían a los activos de riesgo, en este caso a la bolsa o el Bitcoin, que Bitcoin pues bueno nos demuestra que los últimos movimientos pues han sido bajistas, sin embargo mantiene todavía una estructura alcista por encima de los $100,738, pero los últimos datos pues no han gustado nada. ¿Sí? Yo de mercado de criptos, chicos, para serles sincero, no puedo hablarles mucho de proyectos tampoco, tengo que cultivarme en esa área, ¿sí? Pero es como un relojito los gráficos, ¿sí? En gráficos, en este caso, o a nivel fundamental, no lo tengo, por eso no le hago trading, solamente lo sigo. Pero vuelve y juega con el objetivo ya netamente de la metodología de trading, funciona como un relojito. Pero como no entiendo muy bien lo que está sucediendo internamente o detrás de los gráficos, pues suelo comerme bastantes stops, ¿sí? O se van en bastantes stops las ideas. Sí, como también hay unos en profit. ¿Ven? Esta fue en stop loss, esta fue en profit, esta fue en stop loss, esta fue en profit, esta fue en stop loss, esta fue en profit. Ahí ya entra la gestión de riesgo, ¿sí? El ratio riesgo-beneficio que se maneja. Entonces,
menos 0.5. Más 1 quiere decir que estoy más 0.5. Menos 0.5 estoy en tablas, 0. Más 1 estoy en 1 positivo. Menos 0.5 estoy en más 0.5. Más 1, 1.5% cerré el mes. Aquí en Bitcoin. Simplemente haciendo eso que les estoy tratando de explicar y les he intentado explicar en los videos, hubiera salido en un positivo del 1.5% en un activo tan peligroso y volátil, ¿sí? Como el Bitcoin. Peligroso en el sentido de hacer trading, ¿sí? Porque como eh, proyecto, ¿sí? De economía, es algo muy sólido, ¿bien? Que ya está siendo adoptado incluso por países y por las entidades más importantes del mundo como BlackRock, JP Morgan y demás. Bien, fíjense entonces qué hace Bitcoin. Bitcoin en este caso, bueno, de pronto, bueno, hablando de la bolsa, volviendo al SP para ver qué puede suceder la siguiente semana, que se esperaría. Tendríamos que ver primero los datos. Segundo, que los datos estadounidenses no son para nada alentadores. ¿Sí? Y perdón, que el SP 500 después de toda la subida que empezó el 7 de abril, después de ese caos generado por los aranceles, puede cubrir, ¿sí? Y mantenerse en un retroceso, miren, y hacer lo que hizo en el 2021. Entonces, uy, ya esta crisis ya pasó, mejor dicho, y caen. Vuelve y juega después. Bueno, ya se alivianó todo, habla Powell en Jackson Hole, esta época me acuerdo mucho, y cae todo nuevamente. Cuando todos estaban negativos, no, esto va a seguir cayendo y demás, ¿qué hace el SP 500? Volver arriba. Lo mismo acá, ¿no? Todo el mundo dice, ah, lo de los aranceles es un chiste, la Corte Suprema ahorita de Estados Unidos bloqueó a Trump, bla, 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 sí, pero le acaba de dar 2 semanas a Putin para que llegue a negociar, Netanyahu quiere atacar Irán, sí, cositas que afectan a la economía, porque es que es la globalización, y cae el SP 500 nuevamente y se lleva a todos los compradores que estaban ahí. Obviamente habría que ver la gamma y demás, pero hasta que no se vuelva a superar los 6.151 puntos en el SP 500, esto tiene mucho riesgo de o probabilidades, no hablemos de catastrofismo ni optimismos, pero sí probabilidades de corregir. ¿Cómo lo vería? Vuelve y juega con el petróleo. ¿Cuál es el área de trabajo en el largo plazo? Esta. Listo, no me interesa esto, no me interesa hacer objetivos áureos, nada de eso me interesa. Encontré el área de trabajo, pero yo no voy a trabajar en semanal, vámonos a diario. ¿Qué está pasando en diario, mediano y largo plazo para ir localizando mi objetividad, ¿no? Para saber dónde estoy parado, dónde voy a estar y dónde podría estar. Bien, recuerden, para encontrar un máximo o un mínimo, debo encontrar un quiebre según la temporalidad en la que estoy observando el precio. Bien, último quiebre, último máximo. ¿Qué hizo el precio? Lo vulneró. Lo que me da, antes tenía este fractal, ahora tengo este fractal. ¿Qué quiere decir? Que si el precio empieza a corregir, bien, y hasta que no pierda los 4.804 puntos, eso puede ser un retroceso totalmente natural para que en cualquier cambio de ciclo ahí sí tome la fuerza y suba, se lleve a todos estos compradores y después cuando todo el mundo crea que eso va a seguir cayendo, se lleva a los compradores. Así funciona el mercado, por eso hay que aprender a ser igual de cabrón que él, ¿sí? Sin expectativas. Siempre obviamente siguiendo la línea de lo que puede suceder, pero sin sesgarse. Siempre hay que cambiar de opinión. ¿Ven? Eso es el mercado. ¿Ven? Ahora, entonces, vámonos a ver qué sucedió en H4, que ya es donde se va desglosando bien el gráfico. Bien, break, 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 cambio. Confirma. Queríamos vender, en ningún momento dio intención de vender, por lo menos no en H4, tal vez en H1 sí, cambia, ¿sí? Ahí me cambió en H4. Entonces yo me voy a H1, misma estructura, fractalidad, yo estas se las envié el 27, el martes, yo les dije una compra, intentemos una compra, pum, se fue, take profit, acá hubiera salido la compra también, buenísima, tal vez en esta vela la exposición al mercado hubiera sido muy alta, entonces ahí sí ya, si yo estoy en el mercado, miren, aquí hubiera comprado, incluso aquí hubiera comprado, stop técnico, miren. Bueno chicos, voy a hacer un último video para no quedarme así o no dejarlos en la incógnita y terminar. Esta vez lo hicimos en 3 partes, pero pues es que pues explicarlo es muy chévere, bien, y hay que hacerlo bien. Vale chicos, nos vemos entonces en la tercera parte.